Obviamente, creo que la mayoría de ustedes saben que el Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia, con 176 versículos, y no vamos a desarrollar todo el capítulo, porque si no aquí estaríamos hasta las 5 de la tarde y todos se quedarían aquí para el tiempo de aprender a tocar algún instrumento. Pero hace unas semanas atrás, allá en la iglesia bautista cristiana, yo empecé una serie basada en este Salmo 119. Y más que seguir versículo por versículo, realmente mi enfoque ha sido en identificar aquí algunos temas, y más que identificar los temas, realmente uno queda sorprendido al ver la admiración que tenía el salmista que escribió este salmo por la palabra de Dios. El salmo consta de 176 versículos, y de los 176 versículos, por lo menos 101 de estos versículos, de una manera directa, de una manera clara, hablan acerca de la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que como los salmos son poesías, la particularidad de este salmo es que, si ustedes se nota posiblemente en su Biblia, notará que está dividido en 22 secciones de 8 versículos cada uno, y cada uno de estos versículos inicia con una misma letra del alfabeto que corresponde a las 22 letras del alfabeto hebreo. Entonces, el salmista no solamente habla mucho acerca de la palabra, sino que en su esfuerzo de presentar lo maravilloso que es la palabra de Dios, él se esfuerza para que cada letra con la que él va a empezar un versículo inicie de una manera específica. O sea que ustedes pueden imaginarse la concentración, la dedicación que, aparte, ¿verdad?, de la inspiración divina, el salmista también tuvo que dedicarle para poder escribir este salmo. Yo quiero que leamos los versículos 17 al 24. Pero antes de eso, quiero simplemente mencionar algunos versículos de este salmo que hablan acerca de lo maravilloso que es para el salmista. Por ejemplo, quizás algunas de estas expresiones parecerían ser exageradas en la intención, el deseo, el gozo, el fervor que tenía el salmista por la palabra. Miren el versículo 40-41, o escuchen: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? El versículo 131 dice: mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Versículo 147, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Y uno puede buscar muchos otros versículos dentro de este salmo donde uno puede apreciar la estima, el valor que tenía el salmista por la palabra de Dios. Y en la medida que uno va leyendo este salmo, uno queda realmente impresionado por cuánta admiración tenía el salmista por la palabra. Y yo me pregunto, ¿admiramos nosotros así la palabra? ¿Valoramos nosotros así la palabra de Dios? ¿No suena esto medio exagerado, que desfallece mi alma por tu palabra, que yo me levanto temprano, me acuesto tarde porque deseo tu palabra, que abrí mi boca y suspiré? Eso suena como hasta medio romántico, pero ese era el amor, ese era el aprecio que tenía el salmista por la palabra de Dios. Y es mi oración que el Señor ponga en mí ese deseo, ponga en mí esa apreciación. Es mi intención, mi deseo, mi oración en esta mañana, al yo compartir este mensaje con ustedes, que el Señor también obre en ustedes y ponga en ustedes también ese deseo, esa admiración, ese suspiro por la palabra de Dios. Amén. Amén. Quiero que leamos ahora sí versículos 17 al 24 del Salmo 119. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra.
Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Amén. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Vamos a orar. Padre, como el salmista, en esta mañana nosotros oramos para que tú abras nuestros ojos de forma tal que podamos apreciar las maravillas de tu palabra. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Existen obras de arte que para el ojo común parecerían no tener gran valor. En el año 1970, un ingeniero francés, un joven ingeniero francés, se mudó a Inglaterra para trabajar en una compañía de petróleo. Y como él se acababa de mudar en un apartamentico y no tenía muchos muebles, el dueño de ese apartamento le vendió un mueble que parecía como una caja de madera donde él podía almacenar, donde él podía guardar algunas cosas, y encima de esa caja él lo vio ideal para poner su televisión. Esa caja le costó a ese hombre 160, lo que era equivalente a $160. Era una caja de madera fuerte y parecía como que estaba decorada con un estampado chino, oriental. Por casi 20 años, ese ingeniero utilizó esa caja para almacenar algunas cosas, pero principalmente para poner su televisor encima de esa caja. Cuando él terminó de trabajar en Inglaterra, luego de muchos años, él regresó a Francia, ya prácticamente de retirada. Pasaron algunos años y esa caja él se la llevó, ya no para ponerla como stand de su televisión, sino que él la seguía utilizando para poner algunos objetos de decoración y otras cosas. Pasaron los años y eventualmente este hombre falleció y sus hijos, sus nietos decidieron contratar a una persona para que tasara todo lo que había en su hogar, incluyendo la casa, para venderlo y así repartirlo como herencia. Para sorpresa de su descendencia, lo que más costaba en esa casa, incluso más que la casa, era esa caja de madera que ese hombre había comprado cerca de 40 años atrás por $160. Ellos vendieron esa caja por $10 millones. Esa caja resultó ser una reliquia, resultó ser como quien dice, un cofre, literalmente un cofre del tesoro que tenía una historia desde los años 1600 de una dinastía japonesa que luego se lo habían llevado a Holanda y de Holanda pasó a Francia, de Francia pasó a Inglaterra. Y por accidente, con esta situación, fue que por fin volvieron a encontrar esa caja. Y es impresionante, por 40 años, esa caja de madera simplemente había servido, había sido utilizada, había sido vista como un stand de una televisión o como para poner objetos de decoración. Por más de 40 años, esa familia había tratado esa caja como una simple caja de madera. Por más de 40 años, esta familia había vivido literalmente con un cofre del tesoro y no se había dado cuenta del tesoro que tenía, no lo había valorado como tal. Tristemente, muchos de nosotros actuamos igual o peor con la palabra de Dios.
En este mismo salmo nosotros vemos como el versículo 72, el salmista dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El versículo 127 dice: por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Amén. La palabra de Dios es suficientemente valiosa como para guardarla, andando en ella cada día, alterando, modificando nuestra conducta basado en ella. La palabra de Dios es lo suficientemente valiosa como para desearla, como para anhelarla fervientemente. El problema está, hermanos y amigos, en que muchas veces nosotros no sabemos siquiera cómo apreciar la palabra de Dios. Y tenemos la Biblia como si fuera simplemente una caja de madera, no valorándola como ese cofre del tesoro que realmente es. Así que para que la palabra de Dios nosotros podamos desearla, podamos anhelarla, podamos guardarla, podamos modificar nuestra manera de vivir de acuerdo a lo que nos dice y nos enseña la palabra, lo primero que tiene que ocurrir en nuestra vida es que realmente nosotros aprendamos a apreciar, a valorar la palabra de Dios. Amén. Sin lugar a dudas que un buen lugar para nosotros conocer cómo valorar, cómo apreciar la palabra de Dios es un salmo que se dedica a hablarnos y a describir cómo es la palabra. Es interesante que a lo largo de este salmo nosotros encontramos el atractivo. En primer lugar, nosotros encontramos el atractivo de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que llama la atención de la palabra? Ya nosotros leímos el versículo 18 y cómo él dice, orando al Señor y dice: abre mis ojos y miraré. ¿Cómo llama ahí la palabra de Dios? Miraré las maravillas de tu ley. El versículo 129 habla de que la palabra de Dios, los testimonios de Dios son maravillosos. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que hace que la palabra de Dios sea tan maravillosa? ¿Qué es lo que hace que la palabra de Dios sea tan atractiva? ¿Y por qué nosotros, muchas veces, una vez más, lo tenemos simplemente como un artefacto más en nuestras casas? Donde quizás nosotros no ponemos nuestras televisiones encima de ellas, no ponemos objetos de decoración, pero fácilmente están cogiendo polvo en nuestra casa. ¿Por qué que nosotros no la apreciamos? ¿Por qué nosotros no la valoramos? ¿Cómo nosotros podemos apreciar el tesoro que es la palabra de Dios? Lo maravilloso, las maravillas de la ley del Señor. Este Salmo 119, por ejemplo, describe la palabra de Dios como delicias. Ahí mismo en el versículo 24, nosotros vemos como él dice: pues tus testimonios son mis delicias. Y describe la palabra de Dios como consuelo, como cánticos, como el gozo de mi corazón. Describe la palabra de Dios que es dulce. Describe que la palabra de Dios es mi meditación día y noche. Y es interesante que en la medida que nosotros vamos viendo todos estos adjetivos, cómo se va presentando, cómo se va describiendo la palabra de Dios, es interesante ver el trasfondo en el cual se encuentra esa descripción de la palabra. Y es que para nosotros poder apreciar correctamente la palabra de Dios, necesitamos tener la perspectiva correcta de la palabra. El salmista aquí, que no se sabe si fue David, y de hecho la mayoría de los comentaristas entienden que fue otro salmista y que muy probablemente se encontró en el exilio, porque en distintas ocasiones habla de cómo él se sentía como forastero, cómo él fue maltratado en la casa de un extranjero. Y continuamente nosotros vemos que en la medida que va describiendo la palabra de Dios como esa delicia, como ese consuelo, como esos cánticos, como ese gozo, alrededor de esas descripciones nosotros encontramos aflicción, encontramos la opresión que el salmista está recibiendo. Y podemos, por ejemplo, ver ahí el versículo 77,
donde el salmista habla de que vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. El versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ¿qué dice ahí? Ya en mi aflicción hubiera perecido. Entonces, ¿qué podemos nosotros notar? Y pudiéramos seguir viendo 143, 174, donde sigue hablando de la palabra de Dios como su delicia, como su deleite. Pero de manera particular llama la atención, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Saben qué podemos aprender aquí? Que en la medida que nosotros tenemos la perspectiva correcta de nuestra vida y de la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios va a obrar en nuestra vida y por qué el Señor ha dado la palabra de Dios en nuestra vida, nosotros vamos a aprender a valorarla aún más. Como en medio, y piensen conmigo un momento, muchos de ustedes tienen muchos años ya en el Evangelio y en su caminar con el Señor, es muy probable que ustedes hayan tenido momentos de aflicción, ya sea por enfermedad, ya sea por situaciones en el trabajo, ya sea por situaciones de alguna relación con algún familiar. Y en esos momentos el Señor trae su palabra y trae gozo y trae paz y trae tranquilidad. Hace unos años atrás habían unas hermanas en nuestra iglesia, dos familias distintas que habían sido objeto de fraude, donde prácticamente bancos y una compañía de construcción estaban metiéndose en la casa y querían despojar a su familia de su casa donde ellos habían vivido por más de 20 años, diciendo, no, mostrando títulos falsos y todo eso. Y por causa del poder que tenían esos bancos, por causa del poder que tenían esas empresas, esas familias se vieron muy cerca de perder su casa que tenían más de 20 años. Y recuerdo que para ese entonces el Señor trajo un pasaje a una de estas hermanas y yo lo compartí con ella y el Señor lo utilizó también en mi vida en otro momento. Dice el Salmo 56, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente, acechan como quienes acechan mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios. Derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Imagínense ustedes. Yo no sé si ustedes en algún momento han tenido que estar en algún asunto legal, que usted haya tenido que ir a un juicio. Yo me encontré así en una situación así hace un par de años, por un asunto de un accidente, un vehículo que estaba a mi nombre, y déjeme decirle que desde el momento en que me llegó un documento donde yo iba a tener que pagar 5 millones de pesos y donde me estaban citando a un tribunal, el color de mi cara cambió. ¿Dónde yo voy a conseguir 5 millones de pesos? Y saben que inmediatamente mis pensamientos se fueron a que yo iba a estar en la cárcel. Y ya yo veía a Mirna y a mis hijos visitándome en la cárcel. ¿Por qué? Porque en la medida que uno da rienda suelta a sus pensamientos y no tiene en cuenta a Dios, ¿qué es lo que le toca a uno? Lo peor. Pero hermanos, qué bendición
que el Señor nos ha dejado su palabra, para que en medio de la aflicción nosotros podamos deleitarnos en ella. Es cuando nosotros tenemos la perspectiva correcta de la palabra de Dios que nosotros podemos apreciar el valor de la palabra. Muchas veces nosotros vivimos de manera autosuficiente y vivimos con el ajetreo del día a día, donde yo soy que tengo que resolver, donde yo soy que voy a trabajar, donde yo soy que me tengo que cuidar. Y no me malentiende, hermanos, debemos trabajar, debemos ser diligentes, debemos cuidarnos. Pero que en ese ajetreo nosotros no perdamos de vista que nuestra dependencia debe estar en Dios. Y miren cómo ese Salmo 56, el Señor se lo llevó a esa hermana y ella lo compartió con la otra familia y eventualmente yo también lo leí, y cómo el Señor utilizó su palabra para que en un momento de aflicción, en un momento de turbación mental realmente, yo recordara, no, pero en Dios yo he confiado. No tengo por qué temer al hombre. Y hermanos, una de las cosas que veremos más adelante también es que la palabra de Dios es fiel. Y cuando uno confía en el Señor, cuando uno valora la palabra de Dios en su justa dimensión, entonces se va a convertir en esa delicia para nosotros. Y vamos a aprender a apreciar la palabra de Dios. Sigue describiendo el Salmo y mostrándonos detalles que nos ayudan a nosotros a valorar. Y por ejemplo, habla en el versículo 50 de cómo, en el versículo 50 dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La palabra de Dios es aquello que provoca consuelo, que estimula a la esperanza. Y una vez más, hermanos, miren, ella es mi consuelo. ¿En qué momento? En la aflicción. Versículo 54, ahí mismo dice: cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Y ese es uno de esos versículos donde uno entiende como que este hombre, este salmista aquí, estaba en el extranjero y posiblemente en el exilio. Y sin embargo, en medio de su dolor, en medio de la aflicción, ¿qué viene a hacer la palabra? Dice: cánticos fueron para mí tus estatutos, recordando la grandeza, el poder, la salvación, la fidelidad de Dios. Es en ese momento de aflicción en que la palabra de Dios adquiere ese valor. Dice el versículo 111: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Versículo 103: cuán dulces son a mi paladar. Habla de gozo, habla de que son dulces. Versículos 97, 99 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Entonces, este salmista puede valorar la palabra de Dios, puede exaltar la palabra de Dios de esta manera, puede hablar de una forma que a nosotros nos parecería como que es exagerado, pero es porque él tiene una perspectiva correcta de la palabra. Y aprovecho, hermanos, aunque el pasaje, aunque la predicación no es para hablar de la aflicción, pero aprovecho aquí para que nosotros podamos ver cómo Dios usa la aflicción en nuestra vida, cómo no es que es un accidente, cómo no es que a Dios se le escapó de las manos la situación nuestra, no, al contrario, lo que vemos una y otra vez en este texto, en este capítulo 119, es cómo Dios usa la aflicción para nuestro bien, para que nosotros corramos a la palabra de Dios, para que nuestra visión pueda ser redefinida por la palabra de Dios, no para que pensemos en nuestra angustia, en nuestro dolor, en nuestros problemas sin Dios. No, el Señor lo que quiere es usar esa aflicción
no para dejarnos ahí, no para que simplemente suframos, no. Él lo que quiere es usar esa aflicción para llevarnos corriendo a la palabra de Dios. Amén. Y es porque el salmista tenía esta perspectiva correcta de la palabra, que él puede decir, Señor, mira, yo no puedo esperar hasta la mañana para yo poder pasar tiempo en tus estatutos. ¿Tenemos nosotros esa perspectiva de la palabra? ¿Apreciamos nosotros la palabra de esa manera? Una de las primeras cosas entonces que podemos apreciar en este texto es que si vamos nosotros a apreciar la palabra de Dios como un tesoro, como más valiosa que oro y que oro puro, lo primero que nosotros necesitamos es tener la perspectiva correcta de la palabra. Hermanos, no vayan a pensar que la aflicción es solamente resultado de estrechez económica o de enfermedad o de alguna situación, de alguna relación. ¿Saben cuál es la mayor causa de nuestra aflicción, de nuestra angustia, del dolor? Nuestro pecado. Nuestro pecado que muchas veces nos aleja de la palabra de Dios. Decía un predicador famoso, la palabra de Dios te aleja del pecado o el pecado te va a alejar de la palabra de Dios. Pero en la grandeza, en el amor de Dios, en la aflicción que viene por el pecado, Dios la usa. ¿Saben para qué? Para llevarnos a su palabra, para que en su palabra nosotros recordemos que en Jehová está nuestra esperanza. Amén. Otra razón por la que el salmista aquí, además de tener esta perspectiva correcta de la palabra, él también describe el carácter de la palabra en diversos pasajes. Una de las maneras más comunes en la que el salmista aquí describe la palabra, el carácter de la palabra, la encontramos desde el versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Justos juicios, versículo 62, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Versículo 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Y esos juicios ahí está haciendo referencia a la palabra de Dios. Hermanos, hoy día, ¿cuánto nosotros debemos apreciar esto de la palabra de Dios? Ese aspecto del carácter de la palabra de Dios, ese juicio de que la palabra de Dios es justa. Es justa. No se va ni a un lado ni a un extremo, ni se va para otro extremo, porque quien establece lo que es el estándar, lo que es correcto, ¿es quién? Es Dios. Amén. Hoy día nosotros vivimos en una sociedad donde se juega tanto con la justicia, donde se busca algún aspecto técnico para hacer alguna maniobra y modificar la ley para beneficio de algunos. Yo no sé cuántos de ustedes han estado dando seguimiento a lo que es la confirmación del juez de la Suprema Corte en Estados Unidos, pero la verdad es que eso es lamentable lo que está pasando allí. Donde se está presentando una persona que aparentemente tiene una buena trayectoria como juez, pero ahora hay algunas acusaciones en contra de él, y el punto es que ambos lados, uno no sabe qué pensar, uno no sabe qué decir, pero al final de cuentas, lo que se ha tirado es mucha mentira, lo que se ha tirado es torciendo mucho las cosas, en lo que sería el Tribunal Supremo de Justicia en Estados Unidos, a ese nivel. ¿Y a dónde uno va a acudir entonces para buscar justicia? Bueno, qué bueno que a nosotros leer esta descripción y admirar y apreciar la palabra de Dios, una de las cosas que nosotros podemos ver es que la palabra de Dios es justa. Sigue describiendo el salmista en el versículo 39, buenos son tus juicios. Otra descripción, versículos 43, 86, 142 y otros más.
el que presenta la palabra de Dios como palabra de verdad. Note todos estos atributos de la palabra, que es justa, que es buena, que es verdad. Otra manera también de ponerlo es que es recta, que es pura. Y todo esto habla del carácter de la palabra. Que vale la pena confiar en la palabra de Dios. Se puede confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es fiel. Y es por esto entonces que no nos sorprende cuando el apóstol Pablo en 2 Timoteo, escribiéndole a Timoteo, pero también a todos los que iban a leer esta carta, incluyéndonos a nosotros hoy día, él tenía esa confianza de, a pesar de que de todo lo que él había sufrido, a pesar de que él estaba en prisión, él estaba seguro en quien él había confiado. Él estaba seguro de que Dios iba a cumplir su promesa. Un hombre que, habiendo servido a Dios por tantos años, ahora se encuentra en la cárcel, se encuentra prisionero y probablemente muy próximo a su muerte. Sin embargo, él apreciaba correctamente la palabra de Dios. Él sabía que la palabra de Dios es verdad, que es buena, que es justa, que es fiel, que se puede confiar en la palabra de Dios. Cuando nosotros apreciamos verdaderamente la palabra de Dios, una de las cosas que nos va a llamar a nosotros la atención es que en medio de un mundo de tinieblas, un mundo de tanta mentira, un mundo donde hay tanta gente falsa, nosotros podemos contar con un Dios fiel y verdadero. Y nos ha dejado su palabra para que nosotros le conozcamos más a Él. Así que al tener la perspectiva correcta, al considerar el carácter de la palabra, nosotros podemos tener una mejor apreciación de la palabra y decir con el salmista: Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver lo maravilloso que es tu palabra. Y que nosotros deseemos intensamente, anhelemos con fervor pasar tiempo en la palabra. Amén. Pero otra cosa que es evidente es que el salmista conocía el valor de su palabra en su efectividad contra el pecado. Quizás uno de los versículos más memorizados de este Salmo 119 lo encontramos en los versículos del 9 al 11. Yo podría empezar a leerlo y quizás usted en su mente ahí lo recuerda rápidamente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Pregunta: ¿quiénes de ustedes pueden levantar su mano si son honestos y si son valientes? ¿Quiénes de ustedes pecaron la semana pasada, desde el domingo pasado hasta hoy? ¿Qué? ¿Veo alguna? Pero casi todos ustedes pecaron. Ok. ¿Ustedes dirían conmigo que tenemos una lucha contra el pecado? Así es. Bueno, pues la mejor estrategia que el Señor nos ha dado en esa lucha que día a día nosotros tenemos contra el pecado, la encontramos en la palabra de Dios. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado para no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Y qué va a pasar? Para no pecar contra ti. ¿Con qué propósito yo he guardado la palabra de Dios? Para no pecar contra el Señor. Y piensen en esa estrategia por un momento. En la medida que yo conozco la palabra de Dios, yo memorizo la palabra de Dios, yo conozco la voluntad de Dios para mi vida, yo conozco la santidad de Dios, eso me va a motivar día tras día a yo tener cuidado. Una de las cosas que tanto el libro de los Salmos, Proverbios, los libros poéticos en sentido general enfatizan mucho es esto del temor a Jehová.
Y el temor a Jehová, si ustedes recuerdan que yo lo mencionaba mucho, el temor a Jehová es simplemente estar siempre, estar continuamente consciente de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y ustedes saben cómo nosotros podemos cómo podemos estar continuamente conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. En su palabra. Amén. Recordando su santidad, recordando que Él nos ha mostrado cuál es su voluntad. Pero hermanos, recordando a nuestro Señor Jesucristo, recordando el amor que Dios ha mostrado para con nosotros por medio de Él, recordando que como respuesta a ese amor, nosotros le amamos a Él también. De forma tal que la lucha contra el pecado no es algo tedioso, no es un asunto simplemente impositivo, donde yo estoy dejando de pecar porque Dios me lo está diciendo, que es razón suficiente para dejar de pecar. Pero el Señor, por medio de su palabra, en la medida que yo lo conozco a Él y yo conozco su amor para conmigo y yo respondo en amor, no es solamente porque Dios me dice y me da un mandato para yo no pecar, sino que es que ahora, como yo amo tanto a Dios, como yo conozco tanto de su amor para conmigo, como yo tengo al Señor Jesucristo presente en mi vida, su sacrificio, su ejemplo de humildad, su perdón, óyeme, yo voy a amar a Dios en respuesta. Y en ese amar a Dios, yo voy a escoger a Dios antes que escoger el pecado. ¿Y cómo yo voy a tener presente a Dios en mi vida? Por medio de su palabra, con guardar su palabra. Y así entonces yo voy a ser efectivo en mi lucha contra el pecado. Pero la palabra de Dios también la podemos valorar por la dirección que trae a nuestras vidas. Uno de los versículos que obviamente me llaman muchos versículos me llaman la atención, pero me gusta esta descripción del versículo 19. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Y la razón por la que me llama la atención este versículo, y lo puedo apreciar aquí el valor de la palabra para darme dirección, es porque por aproximadamente 8 años yo fui forastero en Estados Unidos. Yo viví en Estados Unidos, en un estado donde ese no era mi casa, donde no era mi país. Y muchas veces yo tuve que viajar de un estado a otro. Y en ese tiempo no había Waze, no había Google Maps. En ese tiempo uno tenía que sacar un mapa de esos grandes y uno trazar más o menos la ruta y uno más o menos identificar cuál es la salida. Y a veces nosotros teníamos que viajar desde Carolina del Sur hasta Florida, que era un trayecto de aproximadamente 12, 14 horas. A veces no cogía la noche. Y miren, no quiere usted perderse a las 12, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. No quiera usted tomar por error una salida que lo va a llevar, uno no sabe a dónde, y no hay a quien preguntarle. Pues miren, muchas veces nosotros en nuestra vida nos sentimos como forasteros aquí en esta tierra. Y no sabemos cuál es la decisión que yo debo tomar. ¿Debe ser esta la carrera que yo voy a estudiar? ¿Debo considerar a esta persona para que sea mi esposo, mi esposa? ¿Debo yo comprar esta casa? ¿Debo yo mudarme aquí? ¿Debo yo tomar esta decisión en el trabajo? Muchas decisiones debemos tomar. Y a menudo abruman a uno. Porque hay decisiones que tienen consecuencias muy serias. El salmista reconoce aquí: Señor, yo soy forastero aquí, yo estoy aquí de paso. No encubras de mí tus mandamientos. En otras palabras, yo necesito tu palabra para saber a dónde que yo voy a doblar, para saber cuál es el camino que yo debo seguir. Y el Señor, por medio de su palabra, nos da esa dirección. Ya habíamos visto el versículo 24 que habla de cómo la palabra de Dios es nuestro consejero.
Como la palabra de Dios también en el versículo 176 dice allí, el último versículo: yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. La condición del hombre pecador, sin Cristo, sin Dios, sin su palabra, es que está como una oveja errante, extraviada. Pero en la medida que nosotros tenemos presente su palabra, en la medida que nosotros buscamos la palabra de Dios, y note cómo el versículo aquí dice: busca a tu siervo. El Señor es que nos está buscando. Amén. Y la manera en que Él nos busca es por medio de su palabra. Amén. ¿Podemos nosotros apreciar el valor de la palabra de Dios? Yo recuerdo en una ocasión, viviendo en Estados Unidos, donde yo estaba por primera vez fuera del campus. Ya yo no vivía dentro del campus, y yo no sé si yo le llegué a contar historias de lo estricto que eran ahí en el campus de Bob Jones, y que para poder salir uno tenía que pedir permiso y firmar y mucho permiso. Y yo recuerdo una vez donde me cruzó un pensamiento malo, de que, oye, cerca de nuestra universidad habían varias universidades seculares, y muchas de estas universidades hay estudiantes que van a esas universidades no a estudiar, sino porque hay una semana en todo el año escolar que le llaman el Spring Break, y en esa semana hacen y deshacen, se emborrachan, se drogan y hacen muchísimas cosas perversas. Y yo me vi en una situación donde, óyeme, si yo quisiera, y no era que yo lo iba a hacer, pero me cruzó por la mente, si yo quisiera, yo me puedo ir a Clemson, o yo me puedo ir a esta otra universidad, y nadie se va a enterar. ¿Y saben qué pasó? El Señor me recordó un pasaje que para mí es uno de mis pasajes preferidos, el Salmo 16. Dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Amén. Yo pude haber tomado una decisión en ese momento que trastornara mi vida completa, pero el Señor trajo a mi mente ese versículo donde me recordó de que fuera de mi relación con Dios no hay absolutamente nada bueno para mi vida. Y el Señor me guardó. La palabra de Dios, podríamos decir, me salvó en ese momento, me guió, me dirigió a lo que yo no debía hacer y a lo que yo sí debía hacer. Y yo doy gracias al Señor por su palabra. Amén. Porque su palabra nos dirige. Su palabra, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Su palabra nos advierte en contra de ese camino que se ve muy bonito y que se ve muy atractivo, pero la palabra de Dios nos lleva a ese camino que nos conduce a la vida. La palabra de Dios trae luz. ¿Quién se sabe el Salmo 119, versículo 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. El versículo 130 con ese mismo tema dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Recuerden que nosotros vivimos en un mundo cargado de tinieblas y de pecado, y en medio de esas tinieblas la luz de la palabra de Dios brilla para dirigirnos por donde nosotros debemos ir. Pudiéramos considerar otros aspectos más acerca del valor de la palabra que nos llevan a nosotros a apreciar la palabra de Dios. Y con el salmista, de manera exagerada, uno desear y anhelar fervientemente. Pero quiero terminar en esta mañana considerando algo. Hemos visto la perspectiva correcta que debemos tener de la palabra de Dios. Hemos visto que una de las cosas que debe ayudarnos a nosotros a apreciar la palabra
es el carácter de la palabra. En tercer lugar, nosotros vimos la necesidad, o cómo cuando nosotros apreciamos el valor de la palabra, eso nos ayuda a nosotros a exaltar la palabra de Dios en nuestras vidas, a tenerla presente. Pero ¿saben qué, hermanos? Al final de cuentas, tenemos un problema serio. Miren conmigo el versículo 36 y 37. Una petición del salmista aquí, que nosotros también debemos hacer nuestra. Dice allí: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. En cierta manera, estos dos versículos están presentando una misma petición. Por un lado, el versículo 36 nos muestra a nosotros que nuestra admiración, nuestra apreciación por la palabra de Dios, al final de cuentas, es un asunto de nuestro corazón. Y el salmista aquí reconoce la perversidad de su corazón, o por lo menos la debilidad de su corazón, y dice: Señor, mira, inclina mi corazón a tus testimonios. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera natural su tendencia no era buscar los testimonios, no era buscar la palabra de Dios. Y yo no sé ustedes, pero yo me identifico con eso. A menudo para mí es más fácil distraerme en muchas otras cosas y no pasar tiempo admirando, apreciando la palabra de Dios. Así que yo hago mía esa oración y les motivo a ustedes también esta mañana a que hagan suya esa oración y le pidan día tras día: Señor, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. La avaricia es simplemente querer más y más. Y miren, solamente tenemos que andar por las calles de San Cristóbal, de Santo Domingo, y nosotros vemos la cantidad de letreros y de anuncios que están buscando nuestra atención para llenar nuestro corazón, para satisfacer nuestro corazón. Nada más tenemos nosotros que sacar el celular o prender nuestra computadora o prender una televisión o abrir un periódico para nosotros darnos cuenta de cómo este mundo día tras día nos está bombardeando con muchas cosas que buscan distraer nuestra atención de la palabra de Dios. Por eso el salmista pide: Señor, inclina mi corazón a tus testimonios, aléjame de la avaricia. Y el versículo 37 de manera muy puntual dice: aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Que no vean la vanidad. Yo puedo reconocer y admitir que quizás una de mis grandes luchas día tras día es con la computadora y las series, y que si una película, y que si en YouTube están pasando esto, y que aún las mismas noticias, y cómo día tras día uno pierde tanto tiempo en eso. Y miren, no tienen que ser cosas pecaminosas per se, pero al final de cuentas, como dice este texto, es vanidad. Es vanidad, es algo que no tiene sentido, que no tiene peso, es algo que se evapora. Así que debemos, si vamos nosotros a apreciar la palabra de Dios correctamente, debemos reconocer esta lucha que el mismo salmista reconoció y acudir a Dios para que el Señor incline su corazón a su palabra. Amén. Para que Él tenga ese deleite en la palabra, para que Él pueda apreciar lo maravilloso que es la palabra. Y termino leyendo uno de los versículos que leímos al principio, el versículo 18, porque esta es la oración que debemos hacer nuestra si vamos a aprender a apreciar la palabra de Dios. De forma tal que no pase como una caja de madera, sino que realmente encontremos y la valoremos como el tesoro que es. Dice el versículo 18: abre mis ojos
y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Es el Señor que va a abrir nuestros ojos y nosotros le oramos a Él. Señor, reconozco mi corazón que se distrae fácilmente. Inclina mi corazón a tu palabra. Señor, abre mis ojos, sorpréndeme con tu palabra. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, nosotros nos damos cuenta que esa lucha, esa necesidad de ver la gloria de Dios, la maravilla de la palabra de Dios, al final de cuentas, esa es la lucha entre las tinieblas y el Señor. Le dije que era el último versículo, pero les mentí. Este es el último versículo. 2 Corintios, que va con el versículo 18. 2 Corintios, capítulo 4. Versículo 5. El versículo 18 del Salmo 119 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Miren cómo esto, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo aquí, hablando de lo que es el ministerio, hablando de lo que es el evangelio, dice lo siguiente: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Miren lo que Dios hace en el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios es quien hace resplandecer en medio de las tinieblas la luz del evangelio. Dios es quien hace que en nuestros corazones distraídos resplandezca la gloria del evangelio, porque la gloria del evangelio, la palabra de Dios, a quien nos dirige es a Cristo Jesús. Amén. Así que cuando buscamos apreciar la palabra de Dios, al final de cuentas, hermanos, lo que estamos buscando es apreciar a Cristo Jesús en toda su gloria, en todo su esplendor. Y a Él sí nosotros podemos admirarlo, apreciarlo, valorarlo. Y Dios nos ha dejado su palabra, este tesoro, para que por medio de su palabra nosotros podamos apreciar la gloria de Cristo y por medio de Cristo nosotros disfrutar de esa relación con nuestro Dios. Amén. El pecado busca entorpecer, el pecado, Satanás, buscan mantener al hombre pecador cegado, que no pueda ver, pero